La Edad Media fue una de las etapas más oscuras en la Iglesia católica. De hecho, se utilizaba en aquella época un sistema a través del cual, si una persona quería cometer un pecado, podía pagar un dinero y eliminar el pecado, sin necesidad de arrepentirse. Quizás es en esta época cuando vemos las mayores barbaridades cometidas por la Iglesia. Barbaridades como la que he mencionado y otras muchas. Digamos que la religión tenía tanto o más poder que la nobleza y el rey. De hecho, el alto clero tenía un montón de esclavos, un montón de tierras, y desde luego no predicaba la verdadera doctrina de Dios. Y es aquí, en esta etapa tan oscura, donde vamos a descubrir un conjunto de leyes todavía más oscuros, el Taxa Camarae. El Taxa Camarae, o licencia para pecar, también llamado así, fue una especie de edicto de artículos publicados por el Papa León X. A día de hoy hay algunas personas que cuestionan la fiabilidad de estos documentos, pero a pesar de ello, yo voy a dar a conocer a todos vosotros cuáles eran estas supuestas leyes. ¿Por qué digo que a día de hoy hay muchos que cuestionan que estos documentos fueran del Papa León X? Pues porque los últimos libros, los primeros libros que se han encontrado son del año 1890-1900. Son libros que desde esa época hablan de lo que sucedió con el Papa León X. Por lo tanto, como no están los documentos originales, sino que hay documentos antiguos que hablan de lo que sucedió, pero que no son de la misma época, pues algunos dicen que podría llegar a ser inventado. Pero bajo mi opinión personal, dudo que fuera así, porque en esa misma época es cuando se excomulgó a Martín Lutero. Es una época en la cual la Iglesia tenía tradición de ser oscura y de perdonar a la gente que podía pagar sus pecados. Hoy voy a leer algunos de los 35 pecados que se podían pagar y en el momento en el que se pagaban a las arcas de la Iglesia, pues eran perdonados. Empecemos en primer lugar con el primer pecado. El primer pecado sería: el eclesiástico que incurriere en pecado carnal, ya sea con monjas, ya con primas, sobrinas o ahijadas suyas, ya, en fin, con otra mujer cualquiera, será absuelto mediante el pago de 67 libras, es decir, 12 sueldos. Tenemos aquí, por ejemplo, otra ley. Si el eclesiástico, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado contra natura o bestialidad, es decir, zoofilia, debe pagar 219 libras, es decir, 15 sueldos. Mas si solo hubiese cometido pecado contra natura con niños o con bestias y no con mujer, solamente pagará 131 libras. 15 sueldos. Fijaos que aquí hablan de sacerdotes zoofílicos y pedofílicos. Es decir, que la propia Iglesia hablaba de los propios sacerdotes, digamos, que se podían perdonar los pecados si pagaban las tasas. La tercera ley: el sacerdote que desflorase a una virgen pagará solamente 2 libras, es decir, 8 sueldos. Cuarto, la religiosa que quisiera alcanzar la dignidad de abadesa después de haberse entregado a uno o más hombres simultánea o sucesivamente, ya dentro ya fuera de su convento, pagará 131 libras, 15 sueldos. Así que, como se puede ver, las monjas también podían montarse orgías si posteriormente pagaban esta pequeña multa. En quinto lugar, los sacerdotes que quisieran vivir en concubinato con sus parientes pagarán 76 libras, un sueldo. Sexto lugar, para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27 libras, un sueldo, y para los incestos se añadirán en conciencia 4 libras. Vamos, que la madre podía practicar sexo con la hermana, con el hermano, y este delito de incesto, pues simplemente con un poco de dinero ya podía ser eliminado.
En séptimo lugar, la mujer adúltera que pida absolución para estar libre de todo proceso y tener amplias dispensas para proseguir sus relaciones ilícitas, pagará al Papa 87 libras, 3 sueldos. En caso igual, el marido pagará igual suma. Si hubiesen cometido incestos con sus hijos, añadirán en conciencia 6 libras. Madre mía, es alucinante. La absolución del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fijará en 15 libras, 4 sueldos, 3 dineros. Si el asesino hubiese dado muerte a 2 o más hombres en un mismo día, pagará como si hubiese asesinado a uno solo. Fijaos, que los asesinos en serie tenían que pagar lo mismo que una persona que había matado solamente a uno, si los mataba de golpe. Y en fin, hablamos de, por ejemplo, leyes que protegen a personas que ahogan a sus hijos, que, fijaos esta en la número 13, la mujer que destruyese a su propio hijo llevándole en sus entrañas y el padre que hubiese contribuido a la perpetración del crimen pagarán 17 libras, el que facilitara el aborto de una criatura que no fuere su hijo pagará 1 libra menos, el que matase a un obispo pagará 14 sueldos. En fin, os estoy leyendo algunos porque hay 35. Cada cual más impresionante que el anterior. Sinceramente, no me extraña. No me extraña que este documento fuera real. ¿Por qué? Porque en aquella época ya de hecho existía el hecho de pagar por cometer pecados, ¿no? Era una época en la cual pues la Iglesia perdonaba a aquellas personas que, pues, da igual el delito que hubieran cometido, que estuvieran dispuestas a pagar la cantidad que les decían. Y con ese dinero se financiaba la construcción de más catedrales y los lujos de los que gozaba el alto clero. Una etapa muy oscura que desde luego no da mucha fama a la Iglesia cristiana. A día de hoy, si comparamos la Iglesia actual con la de hace unos cuantos siglos, nos daremos cuenta de que hemos ido mucho más a mejor que anteriormente. Es decir, en comparación, los católicos que había por el siglo XV, principios del siglo XVI, eran como demonios, a excepción de algunos. Pero en general, se puede decir que prácticamente toda la Iglesia estaba corrupta.